En este video revisaremos algunos conceptos básicos de estructura, síntesis y degradación de las hormonas tiroideas. En esta imagen vemos la estructura básica de las hormonas tiroideas. Se conoce como tironina. La tironina es un aminoácido que tiene, como todo aminoácido, un grupo carboxilo y amino unido al carbono alfa y dos anillos aromáticos numerados desde el 1 al 6 y del 1' al 6'. La hormona T4 o tiroxina, también conocida como 3,5, 3', 5' tetraiodotironina, la vemos en este dibujo. Es la misma estructura que la tironina y tiene 4 átomos de iodo unidos en las posiciones 3,5, 3', 5'. La T3, la hormona tiroidea con más actividad, es igual salvo que le falta un iodo en la posición 5'. Y la T3 reversa, que es una forma con mucho menos actividad de las hormonas tiroideas, le falta un iodo en la posición 5. Cuando a las hormonas tiroideas se le agrega un sulfato al oxidrilo que tienen en la posición 4' del segundo anillo, pasa a llamarse, por ejemplo en este caso, T4 sulfato. Veamos cómo es el mecanismo de activación, síntesis y secreción de las hormonas tiroideas. En este cuadro vemos una célula folicular representada por esta línea cerrada, el coloide de la glándula tiroide, el hipotálamo y la hipófisis. Como sabemos, el hipotálamo secreta un tripéptido que es el factor liberador de hormonas tiroides o TRH, que actúa sobre la hipófisis a través de receptores asociados a adenilato ciclasa sobre las células tirotropas que secretan una proteína dimérica formada por cadena alfa y beta conocida como hormona estimulante de tiroide o tirotrofina o bien TSH, cuyo receptor se encuentra en la célula folicular de la tiroide y se conoce como TSHR. Es un receptor asociado a proteínas GS y GQ. Cuando actúa por GS, activa adeniciclasa, AMP cíclico, proteinquinasa A, que fosforila factores que actúan sobre el DNA, estimulando la síntesis de tiroglobulina monomérica, que luego se dimeriza y es secretada al coloide, y que es la proteína sobre la cual se sintetizarán las hormonas tiroideas. En la síntesis de las hormonas tiroideas, además participa el ioduro. El ioduro, administrado con la dieta, es un mineral, como todos los minerales esenciales, y que ingresa a la célula tiroide por un mecanismo de simporte o cotransporte con sodio, a través de la proteína NIS, que es sodio, iodo, simporte. El iodo en la cara basal de la célula folicular es transportado hacia el coloide, cotransportado con el cloruro. Dos proteínas importantes de la célula folicular, la tiroperoxidasa y la dual oxigenasa, se encargan de transformar el ioduro en una especie activa que se incorpora a la tiroglobulina, sintetizando monoiodotirosina, diiodotirosina, T3 y T4, que quedan dentro de la estructura primaria de la tiroglobulina. La incorporación del iodo requiere la presencia de peróxido de hidrógeno, que es producido a partir de oxígeno y NADPH por la dual oxigenasa y la tiroperoxidasa. Cuando se requiera la acción de las hormonas tiroideas, la misma acción de TSH va a determinar que se activen los mecanismos de endocitosis de tiroglobulina mediado por la proteína megalin, y luego en el interior de la célula tiroide la iodotirosinasa le saca iodo, fundamentalmente a MIT y DIT, y produce la hidrólisis de la tiroglobulina generando T3 y T4, que son excretadas a la sangre. Como son hormonas de característica hidrofóbica, en sangre son transportadas fundamentalmente por tres proteínas: la TBG o Thyroxine Binding Globulin o globulina ligadora de tiroxina, la Thyroxine Binding Prealbúmina y la transtirretina.
T3 tiene menos afinidad por estas proteínas, por lo tanto la fracción que se encuentra disponible es mayor y por lo tanto tiene más actividad. Otras proteínas como la tiroestimulin también es capaz de estimular al receptor de TSHR. Por último, T3 y T4 circulante producidas por las glándulas tiroides actúan sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis también, produciendo una retroalimentación negativa a través de los receptores intracelulares de tiroides. En este cuadro vemos en amarillo algunas de las patologías genéticas asociadas a la síntesis de las hormonas tiroides. La incapacidad de producción de TRH se conoce como hipotiroidismo central. Cuando existe un hipotiroidismo central no va a haber TRH, por lo tanto sus niveles van a ser bajos. No va a haber estímulo sobre hipófisis, TSH va a ser bajo y al no haber estímulo sobre las glándulas tiroides también lo serán T3 y T4. La enfermedad de Graves y el hipotiroidismo congénito simbocio son dos enfermedades que afectan al receptor de manera negativa, una por anticuerpos y la otra por un déficit de la proteína. En ambos casos, TSH no puede hacer su efecto estimulador y por lo tanto los niveles de hormonas tiroides serán bajos. Al no haber retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, tendremos altos niveles de TRH y TSH con bajos niveles de T3 y T4 y por consiguiente de sus efectos. Una mutación interesante que es activante del receptor es el hipertiroidismo gestacional familiar. En este caso hay un cambio de un aminoácido que determina que el receptor de TSH se haga sensible a la gonadotrofina coriónica humana. Por lo tanto, en la etapa gestacional, cuando aumenta esta proteína, se va a activar el receptor produciendo efectos de producción de mayor cantidad de hormonas tiroides y de allí el nombre de hipertiroidismo. Varias enfermedades se conocen como dishormogénesis tiroidea. La mutación del simporte sodio ioduro se conoce como dishormogénesis tiroidea 1 y va a cursar con disminución de T3 y T4. La dishormogénesis tiroidea 2A, que corresponde a un defecto de la tiroperoxidasa, impedirá la inclusión de iodo y la formación de T3 y T4. Lo mismo ocurre con la dishormogénesis tiroidea 6 y 5, que ambas involucran directamente o indirectamente la actividad de la dual oxigenasa. La dishormogénesis tiroidea 4 corresponde a una mutación de la iodotirosinasa, con lo cual no puede ser procesado adecuadamente la tiroglobulina. Otras enfermedades asociadas a algunos factores que actúan sobre el ADN estimulando la síntesis de tiroglobulina, como el TFF1, TFF2 y PAX8. En este caso tenemos la coria benigna hereditaria y el hipotiroidismo congénito simbocio. Veamos brevemente la degradación de las hormonas tiroides. Acá tenemos la T4 o tiroxina y la T3. Sabemos que T4 puede pasar a T3 eliminando el iodo de la posición 5', enzima que lo cataliza la 5'-desйодasa o iodotironina desiodinasa 1 o 2. La T4 puede sufrir un proceso de desaminación y descarboxilación, formando el compuesto que vemos acá, que se conoce como tetraiodo tiroacético o tiroacetato, conocido como tetrac, que es inactivo, y lo mismo ocurre sobre T3, eliminando el grupo carboxilo y el amino, se forma el ácido 3,5,3' triiodo tiroacético o triac. Otras formas de inactivar las enzimas son, por ejemplo, por la 5-desйодasa. Sobre T3, al actuar la 5-desйодasa, elimina el iodo de posición 5, que es importante para la actividad de las hormonas, generando lo que se conoce como T2. La T4 también puede sufrir la acción de la 5-desйодasa, eliminando el yodo de esta posición, con lo cual se obtiene una triiodotironina, pero con el yodo en posición 3, 3', 5', que se conoce como T3 reversa con poca actividad, que también puede ser desйодado en 5', obteniendo también la T2. Dos formas importantes de excreción son la conjugación con ácido glucurónico a través de una glucuroniltransferasa que une el ácido glucurónico en el oxidrilo del segundo anillo, dándole mayor solubilidad en agua y facilidad de excreción.
La sulfotransferasa tiene efecto similar. Al unir azufre al oxidrilo, le aumenta la solubilidad por la cantidad de oxígenos y cargas agregados. Al hacerlo más soluble, determinan que pueda excretarse por vías acuosas como orina y bilis.